Y me avisan si es que ven la pantalla. Ya listo. Entonces vamos a hablar hoy día sobre la apendicitis y sobre la osteoartritis. Primero vamos a hablar sobre la apendicitis. Quiero que presten atención, les voy a estar haciendo algunas preguntas mientras voy explicando. Y si ustedes también tienen preguntas, no se preocupen, me cortan, me dicen, Katy, ¿qué significa esto? Y yo les voy a responder. Bien, los objetivos bueno, los contenidos va a ser el objetivo, la introducción, la epidemiología, fisiopato, clínica, diagnóstico, un poco de tratamiento, no vamos a ahondar en esto y ahí al final están las referencias. Entonces, ¿qué objetivos tenemos al terminar esta sesión? Vamos a proporcionar una comprensión clara y concisa de qué es la apendicitis, además desarrollar los mecanismos fisiopatológicos de manera detallada y relacionarlos con las manifestaciones clínicas y el tratamiento. Entonces, de manera concisa, ¿qué es la apendicitis? Itis viene de inflamación y apendicitis, bueno, apéndice del apéndice vermiforme. Entonces vamos a conocer primero la anatomía y luego la histología para poder comprender qué función tiene y cómo es que va a llegar a ser la fisiopatología. Entonces, está el apéndice vermiforme. No sé si se ve mi cursor aquí. Bueno, no, y entonces voy a dibujar. Aquí está el ciego. Y en la base del ciego vamos a tener el apéndice, ¿no? Entonces, siempre en la base, bueno, en la parte de adelante, o sea, la cabeza del apéndice va a estar en el ciego, o sea, va a tener una ubicación en la base del ciego. Pero la punta o la cola del apéndice puede tener puede ser modificada, diferentes posiciones. Y a estas le vamos a llamar retrocecal, detrás del ciego, posilial, detrás del ilio, o preilial, delante, pélvica, hacia la parte pélvica, subcecal o paracecal. Dependiendo de la ubicación del apéndice, vamos a tener la diferente sintomatología. Vamos a ver más o menos qué signos vamos a relacionar a qué ubicación del apéndice. Esa es una parte de la anatomía. También vamos a tener la irrigación. ¿Por qué arteria está irrigada el apéndice? ¿Se acuerdan? Arteria pendicular. Sí, la arteria pendicular. Esta va a venir de la rama iliocólica. ¿Y la iliocólica de cuál? De la La mesentérica superior. mesentérica superior. Así es. Entonces, esa va a ser la irrigación del apéndice. Y de manera histológica. Se diferencia un poco del ciego, pero igual tiene todas las capas de todo el del tracto gastrointestinal, que va a ser la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. Tenemos que recalcar aquí que tienen nódulos linfoides. Estos nódulos linfoides son los que le van a dar la función al apéndice, que va a ser una función inmunológica. En la mucosa podemos ver, bueno, el epitelio, luego también no tiene microvellosidades, pero sí tiene un poco de criptas. Debajo también vamos a tener en la submucosa allí los nódulos linfoides y por fuera de los nódulos vamos a tener macrófagos, además linfocitos y macrófagos sobre todo. Y en la serosa, bueno, ya que va a ser la adventicia, ¿no? Esa sería la histología del apéndice y vamos a seguir. Entonces, del sistema digestivo tenemos que recordar la tolerancia y la inmunidad en el intestino, que de manera normal siempre vamos a tener la microbiota. Y si existe una disminución, vamos a tener una disbiosis que es perjudicial para nosotros. Pero en esta microbiota intestinal vamos a tener los firmicutes y los bacteroidetes, que van a ser normal. Vamos a tener una cantidad normal de estos en nuestro tracto gastrointestinal. Y estos se pueden hacer sensibles, o sea, el cuerpo puede sensibilizarse a y detectarlos como algo extraño y puede provocar ciertas inflamaciones, ¿no? Cierta inflamación. Pero de acuerdo a esto, bueno, acá nos dice, ¿no? Es probable que la función del apéndice sea funcionar como un sitio de desarrollo de inmunidad y tolerancia en el intestino medio.
Es por eso que aquí quiero recordar esto, que siempre va a existir microbiota intestinal, pero depende de nuestro cuerpo. Por ejemplo, si comemos la cantidad de fibra necesaria, vamos a darle como un alimento a esta microbiota. Pero, por ejemplo, si no comemos la cantidad de fibra necesaria, los firmicutes y el firmicutes y los bacteroidetes van a conseguir alimento a partir de la mucosa de nuestro sistema gastrointestinal. Es por eso que es importante comer bastante fibra. Y en cuanto a la epidemiología, la apendicitis ahí está, es una emergencia quirúrgica abdominal más común en el mundo. Un ratito. Ya, disculpen, chicas. A ver, continuamos. Entonces, nos dice, ¿no?, que es de 96.5 a 100 casos por 100.000 adultos. La incidencia va a ser alrededor de 100 a 100.000 personas. Edad y el género es más común entre la segunda y la tercera década de vida. Y hay una mayor incidencia en hombres. La apendicitis perforada también tiene cierta cantidad de 29 a 100.000 personas por año y se ve una distribución más o menos, si hay mayor nivel socioeconómico, hay una menor distribución o incidencia de esta enfermedad. Y vamos de lleno a la fisiopatología, que es lo más importante aquí. Primero, tenemos que ver que existe siempre una causa. Esta causa va a ser la principal, la obstrucción del orificio apendicular. ¿Pero por qué se puede obstruir? Depende, lo más común en niños y en jóvenes va a ser la hiperplasia folicular linfoide secundaria a una infección. Pero en los adultos pueden ser los fecalitos, que son, ¿qué cosas son los fecalitos? ¿Son heces? Heces. Sí, sí, heces endurecidas. Y bueno, también tenemos cálculos, fibrosis, tumores y algunos parásitos, por ejemplo, el Ascaris lumbricoides, el Enterobius vermicularis. Esos parásitos también pueden almacenarse o alojarse allí en el apéndice. Entonces, todo esto puede causar una obstrucción del orificio apendicular. Aquí, como vemos, está causando una obstrucción. Y así se inicia la apendicitis. Primero una obstrucción y esto posteriormente va a llevar a una acumulación de moco en el apéndice. Voy a tratar de pintar todo lo que haga para que lo puedan ver. Ahí está, ya. Y se ve mejor. Entonces vamos a tener una acumulación de moco en el apéndice. Esta acumulación de moco, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la presión luminal, es decir, va como a empujar las paredes del apéndice y esto va a provocar una distensión, una dilatación del apéndice. Entonces vamos a tener también mayor acumulación de moco y posteriormente una mayor acumulación de otras bacterias. En la apendicitis temprana vamos a tener principalmente bacterias aeróbicas, pero en la tardía vamos a tener mixtas, como la Escherichia coli, Streptococcus, Pseudomonas, Bacteroides fragilis. Estos microorganismos, estas bacterias, van a provocar la inflamación debido a que se están acumulando allí y provocan la inflamación. Esta inflamación va a provocar después una trombosis. ¿Por qué? No sé si se acuerdan de la triada de Virchow, que teníamos una lesión endotelial, hipercoagulabilidad y estasis sanguínea. Entonces, esta distensión, este aumento, la inflamación, ¿provocan qué cosa? ¿Cuál de estas? Lesión, ¿Una estasis hipercoagulabilidad. sanguínea? Lesión No, endotelial. lesión endotelial. La lesión endotelial, que va a dañar el endotelio, va a provocar la trombosis. Esas son las tres causas de cómo provocar trombosis. Entonces, estamos combinando algunos temas precisamente porque eso lo van a ver más adelante. Entonces, ya como algo, como adelantándonos un poco. Seguimos. A ver. Tenemos entonces que estamos dañando el endotelio del apéndice, la pared, la mucosa la estamos dañando. Y esto llega a ser trombos, coágulos que van a ser
trombos y estos provocan isquemia, se van a atorar, van a ocluir los vasos sanguíneos del apéndice. Isquemia, y la isquemia, cuando es crónica, ¿qué provoca? Necrosis. Entonces se siguen acumulando bacterias y estas bacterias aprovechan la necrosis y empiezan también a dañar o inflamar y a infiltrarse en todas las paredes del apéndice. Y posteriormente, como paso 3, vamos a tener una ruptura de la pared apendicular necrótica y posterior liberación de bacterias y pus. Vamos a tener la perforación y a esto le llamamos la apendicitis complicada. Cuando no existe esta perforación o este avance con abscesos, pus y liberación de bacterias, va a ser una apendicitis no complicada. Y aquí la tenemos. Apendicitis complicada y apendicitis no complicada. Ustedes tienen en su Canvas 2 artículos. Este es uno de los primeros artículos, pero yo trato de combinar los dos. ¿De qué manera? Aquí tenemos que siempre va a haber un proceso inflamatorio. Puede ser por estas bacterias, pero en el otro artículo también nos nombran esta bacteria, que es importante, las fusobacterias. Particularmente dice el Fusobacterium nucleatum necrophorum. Estas van a provocar lo mismo. Entonces, en la imagen, no sé si se ve, la voy a agrandar un poco. Sí. Ahí está. Esta bacteria, la fusobacteria, va en un forma de biofilm, una acumulación, va a infiltrar el epitelio dañado, ¿no? Porque no tiene mucosa, no tiene moco, o sea, ya está dañándolo completamente. Se infiltra por todas las capas, por la submucosa, por la muscular, y empieza a infiltrar. Esto es una apendicitis complicada. Y se desarrollan, ¿qué respuesta? La respuesta inmunológica innata. En cuanto a la apendicitis no complicada, vamos a tener también daño de la mucosa, pero van a ser bacterias convencionales. No se van a infiltrar, no van a pasar a otras partes, a otras paredes del apéndice. ¿Por qué? Porque está cerca de los linfocitos T y B y estos van a atacarlo. Entonces, así lo diferenciamos de manera inmunológica. ¿Por qué? Porque vamos a tener una respuesta adaptativa. Y este es un cuadro que nos dan en el artículo y nos dice, ¿no? Que cuando la apendicitis está complicada va a generar gangrena, perforación y más que todo la causa va a ser bacterial invasiva y estas fusobacterias. En la historia menor a un día y la inflamación va a ser innata. Esa va a ser la respuesta. Se asocia bastante a la respuesta innata. Además, posteriormente puede causar enfermedad de Crohn, cáncer de colon y apendicitis recurrentes. Y las no complicadas, que pueden ser crónicas, focal recurrente o purulenta, pueden ser también virales o inflamatorias por bacterias y es menor a un día, mayor a un día, mejor dicho, y la inflamación va a ser adaptativa, la respuesta va a ser adaptativa y se asocia al cáncer rectal. Este es, Esa es casi toda la fisiopatología de la apendicitis. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, todo claro. Todo claro. Ujú. Todo claro, ya. Entonces, como les decía, ¿no? Ya para dejar bien en claro, se acumula moco, empieza a aumentar la presión luminal, la presión intramural, existe una distensión, una dilatación del apéndice, esto va a provocar que se acumulen también bacterias. Estas bacterias generan inflamación, la inflamación llega a la trombosis a la isquemia y posteriormente a la necrosis. También va a haber abscesos, liberación de pus y de bacterias y esto va a ser provocar posteriormente, si avanza, la peritonitis generalizada. Ya, listo. Este es de manera inmunológica. Y la clínica, vamos a tener síntomas generales, fiebre baja, signos de deshidratación, si hay vómitos provocados, prolongados, anorexia. Y la presentación típica también incluye los signos generales, pero primero o sea, la presentación de la apendicitis va a ser un dolor periumbilical, es decir, alrededor del ombligo, y posteriormente recién va a migrar al cuadrante inferior derecho, a esta parte. A ver, no. Periumbilical y luego al cuadrante inferior derecho. Si es atípico, puede presentarse indigestión, diarrea, malestar generalizado.
Y aquí tenemos los síntomas principales de acuerdo a su sensibilidad y a su especificidad y otras consideraciones. Aquí tenemos fiebre, náuseas, vómitos, anorexia y los signos. Estos son importantes. Ninguno de los signos descartan apendicitis, ninguno. Pero nos van a decir, por ejemplo, son muy específicos o son muy sensibles para la apendicitis. El más importante es el signo de McBurney. ¿Qué es este signo? Vamos a tenerlo aquí. Tenemos que ver desde el ombligo hasta la fosa ilíaca derecha y el tercio inferior. En este punto vamos a palpar. Si existe dolor, entonces podríamos estar hablando de una apendicitis aguda, ¿no? El punto de McBurney. Pero también existen otros signos importantes. El signo de psoas, que va a ser cuando la apendicitis está en posición retrocecal. Ya vimos que el apéndice puede estar en diferentes posiciones. El signo de McBurney va a ser cuando el apéndice está en posición anterior. Cuando está en posición retrocecal, se siente un dolor sordo, o sea, difuso, no es un lugar en específico. ¿Qué tiene que hacer el paciente? Ponerse del lado izquierdo y extender su pierna derecha. Y si le duele, ya vamos a tener signo de psoas positivo. El otro signo es el signo del obturador, que va a ser cuando la posición del apéndice es posición pélvica. ¿Qué hace el paciente? Bueno, eleva un poco su rodilla hasta la parte de su ombligo. Y si le duele, vamos a tener el signo de obturador positivo. Como les dije, ninguno de estos signos pueden o negar la apendicitis. No puedes decir que porque no tiene el signo del obturador no tiene apendicitis o porque no tiene el signo de McBurney no tiene apendicitis. Tenemos que combinar cómo los antecedentes clínicos, quiere decir qué síntomas en el examen físico que hemos visto. También podemos hacer el hemograma, que vamos a tener leucocitosis con neutrofílica, con bastantes neutrófilos, y diagnósticos por imágenes, que van a ser las tomografías. Por último, esto se va a ver en una escala, que es la escala de Alvarado. Entonces, si los síntomas, vamos a hacer una puntuación, y si los síntomas, bueno, si la puntuación sale de 0 a 4 es una apendicitis poco probable, de 5 a 6 es una que es posible, de 7 a 8 es probable y de 9 a 10 es muy probable. Si los síntomas, migración del dolor, afos ilíaca derecha, le vamos a dar un punto. Anorexia, un punto. Náuseas y vómitos, un punto. Signos, dolor en el cuadrante inferior derecho, un punto. Dolor al rebote o descompresión, 2 puntos. Fiebre, un punto. Laboratorio, leucocitosis, desviación izquierda, es decir, los neutrófilos. 1 y 2 puntos con las leucocitosis. Si, por ejemplo, el paciente tuvo una puntuación de 7, es una apendicitis probable. Vamos a hacer una consulta quirúrgica y también se hace el diagnóstico por imágenes. Si el diagnóstico por imágenes no se hace cuando es de 3 para abajo o de 7 para arriba. ¿Por qué? Porque de 3 para abajo es muy poco probable y de 7 para arriba ya es bastante probable y se necesita directamente ir a cirugía. El tratamiento va a depender si es complicada, si no es no complicada. No le he puesto aquí, pero a ver si les voy a explicar un poco de eso. El tratamiento de primera elección, va a ser la apendicectomía. Pero también se ha estudiado que puede tratarse con antibióticos, debido a este componente inflamatorio que les he explicado. Tiene bastante componente inflamatorio, bacterias, acumulación, abscesos. Entonces, una apendicitis no complicada puede ser tratada solo con antibióticos. Pero ya una apendicitis complicada que ya está haciendo un absceso, una perforación o hasta una peritonitis tiene que ser tratada con cirugía. Y de preferencia se utiliza la cirugía laparoscópica, ¿no? La laparoscopía. Pero depende de cuán avanzado esté el estadio de la apendicitis, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta allí, chicas? Todo claro. Se Sí, entendió muy ya. bien. Sí. Y entonces, en conclusiones, espero que hayamos entendido bastante sobre la apendicitis. También tenemos que, bueno, para el diagnóstico también el examen de sangre, el hemograma, vamos a tener signos de inflamación también, PCR,
La PCR también. Entonces, eso, vamos a continuar ahora haciéndole las preguntas, así que espero que me puedan responder. Vamos a ir primero a ver por Camila. Bueno, qué signo, qué signo es el más importante para detectar apendicitis? El signo de McBurney. A ver, Elizabeth, eh, ¿cuál es la principal causa de apendicitis? eh, en- Dependiendo, claro, por el rango de edades. En niño mayormente son por parásitos y por la parte de la genética, es decir, de la displasia, eh, dis- algo con genética, no me acuerdo muy bien todo el nombre que era displasia, pero en la parte de los adultos era hiperplasia. por acumulación ajá, de los fecalitos. Claro, en niños y adultos, adultos jóvenes, va a ser una hiperplasia folicular linfoide, es decir, pero es debido a una infección. Entonces, primero tuvo una infección y luego provocado por eso vamos a tener una hiperplasia de los folículos, de los lóbulos linfoides del apéndice. Esa es una de las causas en niños y adultos, en jóvenes. En adultos ya va a ser los fecalitos, ¿no? Los cálculos, la fibrosis. Y en cuanto a los fecalitos y los cálculos, por ejemplo, se asocia más los cálculos a apendicitis avanzadas. ¿Qué quiere decir? A perforadas, mejor dicho, que los fecalitos. Porque por la misma consistencia de los cálculos, por la misma forma de los cálculos, que es diferente, ¿no? A la de los fecalitos. Y también tumores, los parásitos, esos son causas en los adultos mayores. Ya los signos también hemos visto. Presentación clínica, ¿qué es lo que siempre vamos a ver en un paciente con, bueno, si es clásico, qué es lo que vemos? ¿Cómo es el dolor? ¿Dónde comienza? ¿Dónde termina? Eh, ¿Eso es para alguien o en general? A ver, en general, a ver tú, Camila. Ah, ya. El dolor empieza en el epigastrio, pasa al mesogastrio, luego se va a la fosa ilíaca derecha. Ujú. Entonces es umbilical, claro, y luego la fosa ilíaca derecha, o sea, el cuadrante inferior derecho. Y por último, a ver, hay un signo que no les nombré, es el signo de Robson, que va a hacer que cuando palpamos el cuadrante inferior izquierdo va a doler el derecho. Ese es un signo de Robson, para recordar. Entonces, en el laboratorio también vamos a tener, ¿qué les dije? Marcadores Eh, inflamatorios como cuál, Inflamatorio. PCR. Leucocitosis. PCR, también, bueno, leucocitosis en el hemograma. También en la velocidad de eritrosedimentación, eso es importante porque es un marcador inflamatorio. Y por la deshidratación también podemos ver potasio bajo, sodio bajo. También se hacen análisis de orina. Y en cuanto a los diagnósticos diferenciales, por ejemplo, si tenemos un paciente con apendicitis, pero bueno, que no sabemos qué es apendicitis, ¿no? Pero puede ser otra cosa. Entonces, ¿qué diagnóstico tenemos también? Por ejemplo, un embarazo ectópico. Entonces, también se hacen en mujeres de cierta edad, de edad reproductiva, mejor dicho, se hacen pruebas de embarazo. Pero en cuanto a la fisiopatología, espero que se haya entendido bastante porque en realidad es todo eso, ¿no? Aumenta la presión transmural, la presión se dilata el apéndice y vamos a tener trombosis y la oclusión de los vasos del apéndice. Entonces, eso es en cuanto a apendicitis. Vamos a ir a osteoartritis. Ya ahí están. Aquí tenemos la introducción, la epidemiología, factores de riesgo. Los objetivos son casi los mismos. Vamos a comprender de manera clara y concisa qué es la osteoartritis. Vamos a explicar en detalle los mecanismos fisiopatológicos y relacionarlos con las manifestaciones clínicas y el diagnóstico. Bien, la osteoartritis. Artritis, itis, viene de inflamación. Osteoartritis es decir que va a tener un compromiso óseo y un compromiso articular. Entonces vamos a tener el deterioro del cartílago articular y cambios en el hueso. De manera normal, el cartílago está compuesto por estas partes, ¿no? Tenemos el hueso, que va a tener un hueso cortical, hueso cortical, un hueso trabecular. Tenemos también una cápsula articular que va a estar compuesta por la membrana sinovial y la capa fibrosa. Tenemos la cavidad
sinovial, que va a estar compuesto por el líquido sinovial, el cartílago articular, que este es el que se va a ver dañado, el que se va a ver deteriorado, y debajo tenemos al hueso subcondral, el hueso subyacente, ¿no? Ese es el hueso subyacente, el hueso subcondral, el que está debajo del cartílago articular. Todo esto va a conformar la articulación. Tiene diferentes composiciones, por ejemplo, el cartílago articular va a estar compuesto 60-70% de su peso, el D va a ser agua, matriz extracelular formada por proteoglucanos y fibras de colágeno tipo 2 y el condrocito, que se va a encargar de sintetizar la matriz extracelular y además de también tener diversas, regular los osteoblastos y los osteoclastos, es decir, la remodelación, la resorción y la formación del hueso. Están en diferentes capas, va a estar ordenado de diferente manera. Por ejemplo, si es una capa superficial, vamos a tener condrocitos alargados y abundantes, fibras de colágeno en disposición tangencial, así. Si es la capa intermedia, vamos a tener condrocitos redondeados, abundantes y el colágeno va a estar en posición radial. Y si es la capa profunda, también va a ser condrocitos redondeados, pero escasos, y fibras de colágeno igual que en la capa intermedia. Tenemos de la misma manera, ya no en una imagen, sino de manera histológica, cómo sería la formación, o sea, la organización, mejor dicho, los condrocitos, todo es el cartílago articular, la forma en la que están ordenados, y además tenemos bueno, el hueso subcondral y la articulación, ¿no? El cartílago articular. Y este ya es cuando está dañado. ¿Qué pasa? Hay una doble marea, es decir, una doble línea de marea, que es esta la línea. Aquí vemos una sola, pero en el caso de la osteoartritis podemos ver dos. Vemos también una fisura en en el cartílago y también vamos a tener invasión vascular. El cartílago no es avascular, aneural, no tiene, es decir, no tiene vasos sanguíneos ni tampoco nervios. Entonces podemos ver que esa es una alteración, ¿no? Y vamos a ir a la clasificación. A ver, la clasificación puede ser primaria, es decir, una combinación de los factores de riesgo que vamos a ver más adelante, o secundaria, por ejemplo, a traumatismos, a cirugías, a trastornos congénitos. Aquí he buscado algunos trastornos congénitos, la escoliosis, la enfermedad de Leigh, la hipermovilidad articular, la luxación congénita de la cadera. Y en cuanto a la epidemiología, va a ser, aquí tenemos diferentes porcentajes de acuerdo a la ubicación. La osteoartrosis es diferente a la artritis reumatoide, se creía que era bastante parecido, bueno, que se creía que era la misma enfermedad y eso ralentizó la investigación, ¿no? Pero es diferente, afecta a todas las articulaciones. Por ejemplo, 60% en la rodilla, en las manos, mejor dicho, el 60, en la rodilla el 33, en la cadera el 5%, mayor de 65 años de edad en América del Norte y Europa. Los factores de riesgo. Primero, la obesidad. Hay dos razones por lo que la obesidad es un factor de riesgo. ¿Cuál sería una de ellas? La obesidad, la persona cargar, entre comillas, con más peso genera un traumatismo que una persona no obesa genera, ¿no? Claro, tiene una mayor carga mecánica, ¿no? Y eso va a desgastar el cartílago. Esa es una de las razones. Otra de las razones que es la razón que está en todas las enfermedades no inflamatorias, es que la propia obesidad tiene un factor inflamatorio, una inflamación generalizada, en menor medida, pero también contiene ese factor de inflamación. La actividad física también es otro de los factores de riesgo. ¿Por qué? Bueno, primero se creía que un aumento de la actividad física era contraproducente, pero depende de la etapa y de la edad. Es decir, si una persona no tiene osteoartritis y hace actividad física de manera moderada, sin excesos, es muy bueno para poder aumentar el volumen del cartílago, o un volumen articular.
es bueno para su salud. Pero si esta persona ya está enferma o ya tiene osteoartrosis, tener una actividad física intensa o vigorosa ya es contraproducente, o sea, le va a hacer tener dolores y desgastar su cartílago. De la misma manera que sucede en los niños. En los niños y con los adultos. Si estos niños hacen ejercicio desde temprana edad, vamos a tener un mayor volumen articular. Entonces eso va a hacer fortalecer sus articulaciones. Por eso un ojito en la actividad física. Los factores estructurales son otra causa. La displasia de la cadera y el empinzamiento femoroacetabular. Estos básicamente van a ser como una mala unión, una unión, como que un descuadre entre el fémur y la cadera, ¿no? Y esto va a provocar que se desgaste la articulación de la cadera. La edad y el sexo. ¿Cuál va a ser esta? ¿Quién va a tener mayor predisposición? ¿Las mujeres? ¿Los varones? ¿Quién cree? Ya, eso lo vamos a buscar, ¿ya? Van a buscar quién va a ser mujeres, ajá, y la edad va a ser mayor a 65 años. La biomecánica de las articulaciones también, si las articulaciones, por ejemplo, reciben bastante peso, por ejemplo, las de la rodilla, y la genética. La genética tiene factores, aquí aquí es escrito todos los factores que se encuentran en el artículo. El factor de crecimiento transformante beta, yodotrironina desyodasa de tipo 2 va a sintetizar la T3, y esta tiene bastante que ver con la formación del hueso, ¿no? También las moléculas que regulan la síntesis y remodelación de la matriz extracelular, la vía de la señalización WNT y algunas proteínas asociadas con la inflamación y la respuesta inmune. Y vamos ahora a la fisiopatología, que es lo que quiero resaltar aquí. En el artículo la fisiopatología está bastante desordenada, entonces vamos a ir poco a poco. Esta imagen es de la remodelación ósea, que es básicamente la función del osteocito. Este va a liberar, de acuerdo a la carga mecánica, a la presión que va a tener, va a liberar la esclerostina. Esta, si es que es un inhibidor de la vía del WNT, ¿ya? Va a inhibir esta vía. Debemos poner eso. Inhibe esta vía. Pero cuando hay una mayor carga, va a disminuirse. Y si esta se disminuye, va a haber un aumento de la vía de WNT. Y esto va a provocar que una remodelación ósea. En cambio, si, por ejemplo, no hubiera una carga mecánica y hay como una relajación, no hay peso, ¿no? En la rodilla, en las articulaciones. Si no hay, entonces la esclerostina, va a aumentar. Va a aumentar la esclerostina, entonces va a poder inhibir bien a la vía de la WNT. ¿Y esto qué va a provocar? Que haya una resorción ósea. Esa es es básicamente lo que hace el osteocito. El osteocito también puede sintetizar su matriz extracelular. Eso es lo que explica esta imagen, ¿no? El osteocito va a también liberar que el RAN KL, que va a ser un ligando que se va a unir, ¿no? Y va a hacer que el osteoclasto pueda cumplir con su función, que es la resorción ósea. Listo. Pero, entonces, la primera causa de la osteoartritis va a ser primero un aumento de la carga mecánica, ¿no? Un aumento de la carga mecánica va a desgastar el cartílago. ¿Y el cartílago qué va a hacer? Va a tener que compensar esto. ¿Cómo? Con una reparación hipertrófica del cartílago articular. ¿Cómo sucede esto? Vamos a tener que el estrés mecánico va a provocar daño en el cartílago. Entonces va a empezar a sintetizarse más proteoglucanos. ¿Por qué? Porque el osteocito, bueno,
el osteocito va a tratar de compensar todo lo que está pasando, que se está desgastando el cartílago. Entonces empiezan a sintetizar más proteoglucanos y colágeno, y estos proteoglucanos van a formar o van a hacer que se acumule agua. Se acumula más agua y el colágeno puede alterar la integridad del cartílago, la forma del cartílago, y esto provoca la inflamación del cartílago articular. Esta inflamación, ¿qué va a provocar? Si va a haber un daño continuo, precisamente por la inflamación, el condrocito va a tratar de ¿qué? De proliferar, de aumentar su actividad. Entonces prolifera, aumenta su actividad y va a provocar que va a sintetizar más metaloproteinasas. Y estas metaloproteinasas, que vamos a tenerlas aquí, ese es el condrocito, vamos a tener el estrés mecánico, las adiposinas también, van a provocar que este adipocito genere inflamación, es decir, libere citoquinas, quimiosinas, y esta misma inflamación empieza a dañar al condrocito. Es como un círculo vicioso. Este condrocito empieza a sintetizar más metaloproteinasas y las metaloproteinasas degradan la matriz extracelular, la matriz. Entonces van a estimularse continuamente los condrocitos, va a haber como un círculo vicioso que va a provocar la muerte de más condrocitos. Entonces, si mueren más condrocitos, vamos a tener aquí, este es el segundo paso, la destrucción del cartílago. Más proliferación, más producción de metaloproteinasas y más degradación de la matriz. Entonces se destruye el cartílago. Si se destruye el cartílago, va a haber menos condrocitos, menos colágeno, por lo tanto menos elasticidad y menos integridad articular. Entonces se va a perder el cartílago por completo. La articulación que estaba así, con cartílago articular aquí y aquí, ya no va a tener el cartílago y va a estar el hueso queda expuesto el hueso. Esto va a hacer que el hueso responda, tenga una respuesta. Entonces va a haber una invasión vascular en el hueso subcondral, es decir, el hueso que está debajo de la articulación. Va a aumentar la celularidad y esto va a ser una esclerosis, o sea, un endurecimiento, una proliferación, como ya se dice, de las células que va a engrosar el hueso subcondral. Después, esto, de manera crónica, puede provocar necrosis ósea y la necrosis va a formar quistes subcondrales. Sabemos que la constante inflamación, es decir, la inflamación crónica, puede provocar una metaplasia. Entonces, en este caso está provocando también una metaplasia ósea. Y eso va a hacer que el tejido conectivo que existe allí va a osificarse y a esto se le llama osteofitos. Entonces, vamos a recapitular toda la fisiopatología. Tenemos primer paso, la reparación hipertrófica del cartílago articular. El estrés mecánico, las adiposinas, ¿van a qué? Van a hacer que el condrocito sintetice diversos proteínas proinflamatorias, citoquinas, quimiosinas, óxido nítrico, y estas van a provocar inflamación. También sintetiza más proteoglucanos, sintetiza más colágeno. El proteoglucano va a hacer que se acumule agua y el colágeno va a alterar la integridad del cartílago. Esto provoca más inflamación. La inflamación que va a hacer va a dañar al condrocito. Y este condrocito que está proliferando, que es el paso 2, la proliferación y la actividad de los condrocitos va a hacer que este produzca metaloproteinasas. Ese es en el caso de la inflamación. Y esto degrada la matriz. Si degrada la matriz y los condrocitos llega un momento en el que ya no pueden hacer más, van a disminuir, mejor dicho, el colágeno y los proteoglucanos, va a disminuir la elasticidad y la integridad articular. Vamos a perder cartílago y por lo tanto el hueso va a quedar expuesto. Entonces, si el hueso queda expuesto, vamos a tener una invasión vascular, un aumento de las células y va a producir una esclerosis subcondral. De manera crónica puede provocar una necrosis y estos son los quistes subcondrales. Y después la metaplasia debido a la inflamación crónica, la osificación del tejido conectivo y esto se llama osteofitos.
Entonces, aquí en este cuadro, en esta figura, vamos a tener que básicamente la osteoartritis va a ser como un desbalance entre el catabolismo y el anabolismo de de toda la articulación. Si hay más radicales libres, más metaloproteinasas, más apoptosis, prostaglandinas, va a ser va como que bajar la balanza, ¿no? Vemos que hay menos síntesis de matriz y menos condrogénesis, entonces va a ser una disminución del volumen articular. ¿Hasta allí alguna pregunta? ¿O se entendió todo? Todo claro. Sí. Sí. Ya, entonces acá tenemos algunos factores que son las citoquinas que están involucradas, las metaloproteinasas involucradas también, que ya es para leer eso. Y en la clínica y el diagnóstico. La clínica, vamos a tener que existen articulaciones que pueden ser comunes, ¿no? Que van a ser las manos, articulaciones interfalángicas proximales, las caderas, las rodillas, la columna vertebral, los discos, por los discos, los pies, en la primera articulación metatarsofalángica y los síntomas. Va a ser los dolores en las articulaciones. De inicio gradual, asimétrico, pero aumenta con la actividad y con la carga de peso y se alivia con el reposo. Eso es importante recordar. Aumenta con la actividad, cargando peso y se alivia con el reposo. Si es avanzado, el dolor es más constante, existe una rigidez matutina de menos de 30 minutos y me va a mejorar con el movimiento. En el examen físico, que va a ser el diagnóstico que nosotros vamos a luego constatar con el diagnóstico de imágenes o con la tomografía, vamos a tener sensibilidad en la articulación, limitación del rango de movimiento, además crepitación con rangos de movimientos pasivos y la evidencia sobre todo de osteocitos que van a ser nódulos, que van a ver como nódulos, como unas bolitas en las articulaciones. Además, se pueden ver nódulos y el diagnóstico va a ser la imagen, además del examen físico. En la imagen, en la resonancia, podemos hallar hallazgos clásicos que van a ser el estrechamiento del espacio articular, la esclerosis subcondral, lo que les dije, los quistes, los osteofitos. Es toda esa respuesta de que teníamos del hueso subcondral, van a verse en la radiografía. La esclerosis subcondral, el quiste subcondral y los osteofitos. Y en la resonancia se va a ver los defectos en el cartílago, las lesiones en médula ósea, por ejemplo, o derramas articulares también. Entonces, eh, a ver, algunas preguntas voy a hacer, sobre todo de la fisiopatología. Entonces, sí queda tiempo, son las 10:44, así que quiero que una de ustedes me explique la fisiopatología. Tenía Sí, entendido que cuando había más carga mecánica, aumen- aumentaba la esclerantina, escleron- sí, lo cual inhibía al WNT y ujú, esto hacía que haya resorción ósea. ya, Ujú. Y como hay resorción ósea, va a haber menos tejido de los osteocitos. sí, va a haber menos tejido. Y entonces, disminuye la esclerosis, aumenta el WNT y hay una formación, o sí, no una resorción, una formación por los osteoblastos. Pero si yo aumento, bueno, si existe una disminución de la carga, o sea, una descarga, vamos a tener que hay mayor ligando rank. Ahí te voy a mostrar la imagen. Ahí está la imagen. La esclerostina, va a aumentar, digo, va a haber una disminución cuando hay una carga mecánica. Una carga mecánica va a haber una disminución de esclerostina y esto va que inhibe al WNT. Inhibe. Y esto va a provocar una formación ósea.
Ese es de manera normal. Pero ¿qué pasa cuando está en la osteoartritis? A ver, el primer paso es la reparación hipertrófica del cartílago articular. Entonces va a haber un daño continuo por el estrés mecánico, va a haber un daño al cartílago. Entonces este condrocito va a tratar de compensar todo. Por eso se dice reparación hipertrófica del cartílago articular, porque el condrocito va a ser hipertrófico, va a tratar de compensar todo lo que está perdiendo. Entonces va a haber un aumento de la síntesis de proteoglucanos y de colágeno. Este proteoglucano provoca, ¿qué cosa? Una acumulación de agua. El colágeno va a hacer que se pierda la integridad o cambie la integridad del cartílago articular. Puede haber más y esto provoca una inflamación. Además, el estrés mecánico, las adipocinas, van a provocar también una inflamación del condrocito. Ese condrocito que libera citoquinas, quimiosinas, óxido nítrico. Y esto, a su vez, va a dañarlo. Lo daña. Lo empieza a dañar. Pero, antes de que lo dañe por completo, vamos a tener una mayor proliferación y actividad de los condrocitos. Entonces, estos van a producir más metaloproteinasas. En una inflamación producen más metaloproteinasas. ¿Y esto qué va a hacer? Va a dañar el cartílago, va a degradar el cartílago y también va a degradar la matriz. Entonces va a haber menor colágeno, menos proteoglucanos, porque pronto se va a destruir el cartílago y está compuesto por condrocitos y esto va a disminuir la elasticidad y la integridad. Vamos a perder cartílago y vamos a tener el hueso expuesto. Entonces la respuesta del hueso va a ser esta, ¿no? Esclerosis, quistes y por último los osteofitos. Entonces, ¿sí quedó claro? Sí, quedó claro. Ya. Entonces, otra pregunta. A ver, otra pregunta. ¿Qué puede ser? En los síntomas, en cuanto a los síntomas, ¿cómo es? ¿Se alivia con la actividad física o se alivia con el reposo? Sí, se alivia con el reposo. Se Obviamente con la alivia con el actividad reposo. física no. Va a haber un aumento de la lesión o el daño al cartílago. Ujú. Entonces, al despertar, vamos a tener qué cosa, una rigidez, pero luego va a mejorar también con el movimiento. Entonces, depende, ¿ya? El dolor aumenta con la actividad física y disminuye con el reposo, pero al despertar va a mejorar el dolor bueno, la rigidez matutina va a mejorar con el movimiento. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La fisiopato es un poco, como que confusa, pero todo tiene que ser con lógica. Entonces, a ver, aquí tengo algunas preguntas. Ya, a ver, ¿cuál sería la respuesta del hueso subcondral a todo este daño, al hueso expuesto? A cualquiera que quiera responder. Se da la formación de osteofitos. Ya, En osteofitos. la radiografía se vería como unos picos del oro. Ujú. Ya, osteofitos. Sí. Además, esclerosis y los quistes, ¿no? Dependiendo de qué parte sea. Por ejemplo, los osteofitos va a ser por la metaplasia ósea, la esclerosis va a ser simplemente por este daño, ¿no? Bueno, ya se quitó todo de la articulación, el cartílago, mejor dicho, y queda el hueso expuesto. Entonces va a formar o va a empezar a haber una hipercelularidad, ¿no? Y a endurecerse el hueso. Entonces, una esclerosis, quistes y los osteofitos. ¿Qué más? ¿Cuál es el principal factor que va a contribuir a la inflamación
del cartílago. Las metaloproteinasas. ¿Eso? Oh. No, las metaloproteinasas más bien hacen que se degrade la matriz. Pero en la inflamación propia del cartílago, ¿qué pasaba? ¿Qué había? ¿Qué aumentaba? La mayor síntesis de proteoglucanos y aumento de agua, ¿no? Ah, ya. Ajá, Ah, ya. exacto. La acumulación de agua por debido a la mayor síntesis de proteoglucanos y la acumulación también de colágeno. Y eso provoca la inflamación del cartílago. Entonces, chicas, eso fue todo. Voy a subir en un rato el link, bueno, en los PPTs, ¿sí? Sí, está bien, gracias. ¿Qué tal, Catherine? ¿Me pasas para decir algo, por favor? Sí, sí. Listo. Bueno, chicas, buenas noches con todas. Cami, Eli, ya no sé, bueno, de verdad agradecerles mucho por su asistencia. Nos hemos estado viendo desde las 8 p.m. desde teoría, que hemos tenido un gran repaso de adaptación celular, todo con nuestro tutor Diego. Y bueno, hasta ahora que llevamos los talleres de apendicitis y osteoartritis, no se olviden repasar todas las fijas que ha dado nuestra gran tutora Caterina y Verónica en esta ocasión. Y bueno, ¿qué más decirles? Decirles que repasen mucho. Yo sé que fisiopatología en sí a veces es un poco estresante porque ven bastantes enfermedades, pero créanme que todo eso les va a servir. No se olviden que fisiopato, anatopato 1 y farmacología son 3 requisitos indispensables para que ustedes puedan llevar medicina 1. Se los dice ahora yo que estoy llevando medicina 1, que hasta la profesora hasta el momento me pregunta fisiopatología, me pregunta farmacología, y gracias a estas bases, por así decirlo, bien sentadas que les están brindando a todos los tutores con las fijas, van a poder recordarse bastante. Así que chicas, estudien, denle todo. Cualquier duda, cualquier pregunta, no se olviden que ahí en el grupo la pueden hacer y cualquiera de nuestros tutores la va a poder contestar claro, apenas podamos y con el más debido respeto, ¿no? Con todo el mundo. Así que chicas, hoy ahora descansen porque sí, ya sé que ya es tarde, capaz mañana tienen clase a las 7 de la mañana. Y muchas gracias y inicien con todo su ciclo. Cualquier cosa, cualquier duda, consulta, no se olviden inscribirme a mí o a sus tutores en ese grupo. Y gracias, Caterine, de nuevo, en serio te pasaste. Gracias por esperarnos y por esa excelente charla. Ya damos por finalizada la sesión, chicos. Muchas Chao, gracias. chicos. Hasta luego. Gracias, Gracias. Catherine. Gracias, Fiorella. Hasta luego. Descansen. Gracias, hasta luego. Muy buena ponencia.